Hola, hoy trabajaremos con funciones exponenciales. Vamos a definir como función exponencial a toda expresión de este tipo, y igual a k por a a la x más b. En este caso, a diferencia de las funciones que venimos trabajando, como la función afín, lineal, polinómica, etc., la x aparece ahora como exponente de una potencia. Entonces, en este caso, seguimos respetando que x es la variable independiente y la variable dependiente, y ahora aparecen unos valores de k, a y b que son números reales. Hay que tener en cuenta que a es siempre distinto de 1 y mayor que 0. Para representar gráficamente esta función, primero tenemos que tener en cuenta poder reconocer cada uno de estos valores. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, dado la función y igual a 3 por 2 a la x más 4, puedo observar que la potencia es 2 a la x, por lo tanto, el valor de a es 2. El numerito que está solo en el otro término es el valor de b, y el número que multiplica la potencia es el valor de k, en este caso es 3. Por ejemplo, en esa función y igual a menos 2 a la x menos 3, el valor de a es 2, el valor de b es menos 3 y el valor de k sería un menos 1. Recordemos que los valores de a deben ser positivos, entonces podemos ver que hay un número negativo que multiplica la potencia, por lo tanto k es menos 1. Y en último caso vemos que el valor de a es 3, el valor de k es menos 1 y el valor de b en este caso es igual a menos 5. Vamos a representar gráficamente la función y igual a 2 a la x, la más sencilla de todas. Para ello, al igual que en todas las funciones, vamos a utilizar para representarlas gráficamente una tabla de valores. Para ello le daremos a x al menos 5 valores para poder graficarla. Yo me adelanté e hice ya la tablita de valores. ¿Qué valores les di a x? El menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Debo tratar de no darle a x valores muy grandes, ya que como forman parte los valores de x del exponente, cualquier número elevado a un exponente muy elevado se me puede salir de escala en el gráfico. Por lo tanto, voy a darle valores cercanos al 0. Cuando x vale menos 2, reemplazo la x por menos 2. Entonces me va a quedar 2 a la menos 2. Recordamos que es una potencia exponente negativo. Cuando tengo un exponente negativo, lo que voy a hacer es invertir la fracción. Este sería un 2 sobre 1, por lo tanto me quedaría un medio al cuadrado. Aplicando propiedad distributiva es un cuarto. Cuando es menos 1 el valor de x, reemplazo la x por menos 1. Por lo tanto, cuando x vale menos 1, iba a valer un medio. Cuando x vale 0, todo número elevado a la 0 es 1, por lo tanto va a valer 1 el valor de y. Y cuando x vale 1, y va a valer 2, cuando vale 2, 4. Estos puntos, el menos 2 un cuarto, menos 1 un medio, 0, 1, 1, 2 y 2, 4, los ubicamos en el plano cartesiano y obtenemos estos puntos, los que están indicados acá. Uniendo esos puntos, vamos a obtener la gráfica de la función y igual a 2 a la x. Es una función exponencial. Tenemos que tener en cuenta algunos detalles. Esta función siempre crece, o todas las funciones exponenciales siempre crecen o siempre decrecen, o sea que no tenemos intervalos de crecimiento o de decrecimiento. Podemos observar acá que esta función es creciente y que esta curva se acerca al eje x. ¿Qué pasa? Si a los valores de x le doy un valor muy, muy pequeño, por ejemplo el menos 20, menos 30, menos 50, cualquier valor, al reemplazar en esta expresión 2 a la menos 20, 30 o 50, voy a obtener siempre valores de y positivos, muy pequeños, pero siempre positivos. Por lo tanto, la curva se va a acercar infinitamente al eje x, pero nunca lo va a cortar. Por lo tanto, vamos a decir que el eje x, en este caso, es la asíntota horizontal de la función y igual a 2 a la x. Entonces, repito, la asíntota horizontal sería la recta hacia la cual la curva se acerca infinitamente, pero nunca la corta. En este caso, además, podemos observar que la ordenada es 1. ¿Qué implica ese 1?
Si yo observo acá, en la función 2 a la x, ¿cuánto vale k? K vale 1. Por lo tanto, el valor de k, vamos a ver que me va a modificar la ordenada. ¿Qué significa? Que si la asíntota es igual a 0, la ordenada se va a mover una unidad hacia arriba. Pero ya entraremos en detalles en los próximos gráficos. Vamos a ver algunos análisis de variabilidad. Por ejemplo, de la función igual a x, he representado aquí en rojo la que graficamos en el caso anterior. Esta es 2 a la x. Si grafico 3 a la x, tengo esta que está en este color. Y si grafico 4 a la x, va a ser un poquito más comprimida, más hacia el eje y, etc. O sea que si yo observo este valor de a, que es 2, y este valor de a, que es 3, mientras los valores de a sean mayores que 1, la función es creciente. En este caso, ¿sí? Para la función a la x. Cuando los valores de a están entre 0 y 1, por ejemplo, 1/2 a la x y 1/3 a la x, la función es decreciente. Para la función igual a la x. Pues, ¿qué otra conclusión puedo sacar? Yo veo que tengo la función igual a 2 a la x y acá 1/2 a la x. El 2, que es el valor de a, y el 1/2, que es el valor de a, son inversos. Como puedo observar, la gráfica de esta función y el de esta otra, las gráficas son simétricas respecto al eje y. Lo mismo sucede con la función 3 a la x y 1/3 a la x. En este caso, cuando los valores de a están entre 0 y 1, como dijimos, la función es decreciente para el caso de la función igual a la x. Vamos a ver qué pasa si el valor de a lo multiplico por un número negativo, en este caso menos 1. Dada la función igual a 2 a la x, aquí grafica la función igual a menos 2 a la x. Recuerda que en la tabla de valores debes usar paréntesis y el menos debe estar afuera del paréntesis cuando elevo el 2 a la x. Entonces, esta función 2 a la x es creciente y esta función menos 2 a la x es decreciente. Y como puedo observar, son simétricas respecto al eje x. Lo mismo sucede con la función igual a 1/2 a la x, que es decreciente, y la función menos 1/2 a la x, que es creciente, y las dos son simétricas respecto del eje x. Veamos, como dijimos anteriormente, a ver qué sucede cuando modifico el valor de k. K modifica la ordenada de la función. No significa que siempre sea la ordenada, ya vamos a ver más adelante, pero modifica el valor de la ordenada. Por ejemplo, si tengo la función y igual a 2 a la x, el valor de k es 1. ¿La asíntota cuál es? Es el eje x, ¿no? Es una recta de ecuación y igual 0. Por lo tanto, si el valor de k es 1, con respecto a la asíntota, el valor de k me modifica la ordenada, dijimos. ¿En cuánto? En una unidad. Por lo tanto, la ordenada es 1. Por ejemplo, la función esta, la función 3 por 2 a la x. ¿Cuál es la asíntota? La asíntota es el eje x, ¿sí? ¿En cuánto me modificó la ordenada? En 3. Por lo tanto, de la asíntota, 1, 2, 3 unidades. Esa es la ordenada. Veamos esta función. Igual a menos 2 por 2 a la x. ¿Cuál es la asíntota de la función? 0 también, porque es como si sumase 0 acá. La asíntota es igual a 0. ¿Cuántas unidades me muevo para encontrar la ordenada? 2 unidades, pero como es negativo, 1, 2 hacia abajo. Ahí tengo la representación de esa función. Y veamos qué sucede con el tema del valor de b. Por ejemplo, aquí grafiqué 2 a la x, ¿sí? Si tengo que graficar 2 a la x más 2, puedo observar que el valor de b es 2. Por lo tanto, el valor de b me va a indicar cuál es la asíntota de esa función. O sea que la asíntota de esa función es una recta que pasa por 2 del eje y, o sea, es una recta de ecuación igual 2. Por lo tanto, es como si muevo la ecuación 2 a la x 2 unidades hacia arriba. Esta función igual a 2 a la x menos 3 es una
me representa gráficamente una función cuya asíntota es menos 3. O sea que se va a acercar a la recta y igual menos 3 infinitamente, pero nunca la va a cortar. Bien, acá puedo observar también que si la función es 2 a la x más 2, la asíntota es 2 y el valor de k es 1, o sea que me movería una unidad para encontrar el valor de k. Para encontrar la ordenada, perdón. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí grafiqué la función y igual a 2 a la x, la que conocemos. La asíntota es el eje x, o una recta de ecuación y igual 0. Aquí grafiqué 2 por 2 a la x. La asíntota de esta ecuación, de esta función, es el eje x también. Nada más que he modificado la ordenada en cuánto? En 2 unidades. 1, 2. 2 por 2 a la x más 3 es una función que tiene asíntota horizontal y igual 3. O sea que pasa por 3 la recta que es asíntota del eje y, ¿no? Y de ahí, ¿qué hago? Me muevo 2 unidades modificando la ordenada. De aquí, 1, 2 unidades. También es creciente, como vemos. Ahora, estoy viendo acá, menos 2 a la x más 2, una función decreciente. Bien, la asíntota es 2. ¿Qué voy a hacer ahí? Esta sería la asíntota. El valor de k es menos 1, por lo tanto voy a bajar una unidad para encontrar la ordenada. Y ahí puedo graficarla. Bueno, y esta menos 2 a la x, como sabemos, es simétrica respecto al eje x de la función igual a la 2x. Igual a 2 a la x. Ya lo habíamos analizado anteriormente. Bien, para finalizar, realizaremos el análisis de un par de funciones. Vamos a analizar la función y igual a 2 a la x y la función y igual a menos 2 por 2 a la x más 3. Aquí ya las representé gráficamente y vamos a comenzar analizando la función y igual a 2 a la x. Como puedo observar, el dominio de esta función son los números reales y para todas las funciones exponenciales el dominio son los números reales. Como puedo observar también, la imagen de esta función es desde 0 hasta más infinito. Hay que tener en cuenta que debo utilizar paréntesis en este caso, ya que nunca voy a obtener un valor de 0 como ordenada en este caso, ¿no? Ceros raíces veo que no tiene porque nunca corta el eje x. La ordenada del origen es el punto 0, 1, que es el que está indicado acá. Conjunto de positividad, esta función siempre es positiva porque siempre está sobre el eje x. De negatividad no tiene. Y la función es, como dijimos anteriormente, creciente. Analizaremos esta otra función ahora, menos 2 por 2 a la x más 3. En este caso también, como en los demás, el dominio son los números reales. La imagen, como puedo ver, siendo que es 3 la asíntota horizontal, va a ser desde menos infinito hasta 3. También utilizando paréntesis, no debo olvidarme de eso. Ceros o raíces, veo que esta función sí tiene una raíz, que es ese punto que estoy indicando así, que lo voy a llamar c, ya que no sé específicamente cuánto es en este caso. También puedo observar que la ordenada del origen en este caso es 1, el punto 0, 1. El conjunto de positividad va a estar limitado siempre por la raíz, o sea, va a ser desde menos infinito hasta c, y el de negatividad desde c hasta infinito. Además, si analizo el crecimiento de crecimiento, voy a decir que esta función es decreciente. Bien, hasta aquí hemos llegado con el análisis de la función exponencial. Cualquier duda, ya saben dónde ubicarme. Gracias.